La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información. Con nosotros la doctora Milagros Sierra, importante médico psiquiatra de San Francisco de Macorís. A usted los buenos días y la bienvenida. Buenos días y buenos días a los amigos que nos ven en esta mañana del domingo. Gracias por la invitación, una vez más, complacida de estar aquí contigo. Qué bueno. Hoy hablaremos de salud mental. ¿Alguien se preocupa por la salud mental, doctora? Bueno, yo siento, Wilson, que los casos sonoros que generan ruido en la sociedad nos hacen pensar en cómo andamos en salud mental. Sin embargo, hay un tema que no es de preocupación común y es la prevención en salud mental. Nosotros, lastimosamente, escuchamos que la gente dice, debe evaluarlo un psicólogo, ¿por qué no lo evalúa un psiquiatra? ¿Qué habrá pasado con esa persona que no se dieron cuenta que tenía problemas antes? Sin embargo, antes de una persona perder la salud mental, hay tantos indicios que tú te preguntas, ¿y las personas que estuvieron cerca? Sus maestros, sus padres, los amigos, compañeros, ¿no se dieron cuenta de que había una situación de salud mental que había que intervenir antes de la complicación? Es que hay un problema en nuestra cultura y en nuestra tradición, y es que vemos los problemas conductuales como algo normal de la mala crianza, y no nos damos cuenta de que ciertamente está repercutiendo en nuestra salud mental. Así es, mira, nosotros tenemos un problema y con las famosas dominicanadas, Exacto. la gente, como dice el lenguaje coloquial, se guilla de loco. Sí. Hace muchas cosas que no... Pero es malcriado. Sí. Entonces, con frecuencia recibimos consultas que nos dicen, yo se lo traje a ver si es sinvergüenza o tiene un problema. Entonces, hay una línea muy delgada entre lo que es una conducta alterada y una persona que, a sabiendas de lo que está realizando y de cómo su conducta puede afectar a otros, la tiene sin ningún tipo de miramientos. Entonces, justamente hay una dificultad importante en decir, cuando yo estoy ante una persona que no tiene conciencia de lo que hacía, que su incapacidad le permite entender que daña a otros con su conducta o a sí mismo, o cuando estoy ante alguien que, independientemente de saber que está dañando a alguien, no le importa y prefiere la inmediatez, el facilismo o simplemente esa parte hedónica de decir, no, yo quiero satisfacer mis necesidades sin importar qué tanto yo afecte al otro. Entonces, nosotros como sociedad tenemos rango de conducta donde para los profesionales es un poco difícil establecer normalidad, establecer equilibrio. Entonces, quiere decir que el hecho de asumir conciencia o no es lo que indica la patología de una conducta. Así es. Realmente el nivel de conciencia como lo concebimos los psiquiatras es muy diferente a como lo consigue neurología o como la gente entiende que es conciencia. Para neurología, conciencia es estar despierto o estar dormido. Con un estado de vigilancia. Así es. Si tú estás en vigilia, estás consciente. Si estás dormido, con sueño, nubilación, coma superficial o profundo, entonces son niveles de conciencia en neurología. En salud mental, la palabra conciencia implica dos aspectos muy diferentes. El primero es, número uno, estar consciente de padecer una patología. Y por eso nosotros hablamos de ausencia de conciencia de enfermedad. O sea, no sabe que está enfermo, porque precisamente hay muchas patologías en salud mental donde la persona sabe que tiene una alteración, pero no la identifica como un problema de salud mental. Y eso se llama falta de conciencia de enfermedad. Y lo otro es la conciencia plena como ser humano de tú saber y evaluar tus conductas o de hacerte una autoevaluación permanente y decir hasta qué punto esta conducta mía se pasa de lo que debería ser mis límites como persona. Para detectarlo, muy difícil que una persona en sí asuma conciencia de sí mismo. Debe ser siempre orientada o vigilada por alguien que le dé esa ayuda. Si esa persona no la tiene, prácticamente pasa inadvertida.
Mira, Wilson, como te decía al principio, constantemente tú escuchas, tiene problema, esa persona tiene problema, dicen los demás. Y en muchas ocasiones en la conducta, y por eso se dice nadie puede ser terapeuta de sí mismo, en la conducta existe un punto ciego, un punto donde no hay luz, donde yo puedo hacer varias cosas. Primero, autoengañarme y segundo, proyectar mis conductas hacia los demás y eso entonces justifica mis reacciones. Hay personas, por ejemplo, que tienen un problema de agresividad y lo justifican con que los demás me provocan. Hay personas que tienen problemas de falta de motivación y podrían decir, bueno, es que yo tengo mala suerte, a mí la gente no me da una oportunidad. Entonces, ese tipo de autoengaño, ese tipo de falta de conciencia de que realmente tú provocas las cosas que pasan en tu vida y que donde tú estás en este momento es producto de pequeños resultados, de pequeñas decisiones que tú has tomado y que hacen la diferencia. Entonces, esa falta de conciencia de la gente autoevaluarse y sobre todo con esa autoevaluación hacer algo para mejorar es algo permanente que no permite crecimiento humano. Sobre todo eso se usa como mecanismo de defensa. Y todos los mecanismos de defensa son patológicos. Exactamente, eso era lo que quería evaluar. Ese mecanismo de defensa desde el punto patológico. Ahora bien, me dice que nadie puede ser terapeuta de sí mismo. Así es, si la condición es profunda, donde se requiera tener un nivel de conciencia y sobre todo darte cuenta de dónde están las situaciones, como por ejemplo, tú estás sufriendo un dolor de cabeza en este momento y es por un trauma emocional que tú has sufrido hace mucho tiempo, que se está reflejando en un estado de ánimo inapropiado que me lleva a que me duela la cabeza. Entonces, ese tipo de síntomas tiene que ser entrelazado por un profesional que pueda hacer la relación entre lo que pasó hace 20 años y lo que estás sintiendo en este momento. Entonces, mirar la somatización del dolor con un resultado de aquel trauma emocional que tuviste hace mucho tiempo. Eso se queda en tu inconsciente como un dolor emocional que muchas veces tú no sabes que tiene relación con el dolor físico. Por eso el psicoanálisis, que es la primera corriente que intenta hacer introspección y ver a la persona por dentro, generó un boom cuando la gente pudo buscar causalidad de por qué está padeciendo de una patología 20 años después de haber tenido un trauma emocional. Pero viene el tema de cómo hemos evolucionado en terapia y actualmente tenemos como por ejemplo la terapia cognitiva conductual, donde al tú construir teóricamente un pensamiento se deja ver dónde está el dolor emocional. Entonces, ese tipo de logoterapia que hacemos también permite escuchar claramente a las personas. O sea, nosotros al momento de estar conversando, escuchamos cómo elabora ideas que en muchas ocasiones son creencias negativas. Entonces, tú detectas esas creencias negativas, como a mí nadie me quiere, como yo tengo mala suerte, como yo soy una persona que no tengo la capacidad para llegar a ese lugar. Entonces, ese tipo de cosas tú lo haces consciente en la persona y le preguntas, pensando eso, ¿tú podrás llegar a donde tú quieres? ¿Qué tanto te afecta ese tipo de pensamiento negativo cuando piensas que tú eres una persona poco apropiada o poco capaz? ¿Cómo te sientes? Entonces, ese tipo de necesidad de poner como un espejo frente a las personas es lo que hace que se tome plena conciencia de dónde está la necesidad de hacer los cambios y qué es lo que hay que cambiar. Significa entonces, podemos aducir entonces, que el hecho de una enfermedad emocional nos puede llevar a una enfermedad patológica, por supuesto, física. Por supuesto. La gente no entiende la dualidad de cuerpo-alma. La gente a veces entiende que el alma cuando uno se muere. Sí, y que el cerebro está desintegrado de la parte emocional o física y es el puente. O sea, realmente nosotros tenemos un impulso nervioso que está presente en todo el cuerpo. Desde tu pelo hasta tus pies reciben impulsos nerviosos constantemente. De hecho, todas las funciones de todas las células de tu cuerpo están mediadas por un impulso eléctrico. O sea, el cerebro está mandando constantemente movimiento. Para yo mover esta mano, yo tengo que hacer un arco reflejo, que es lo que hace que mis manos tengan una orden del cerebro y yo la pueda mover. Entonces, si yo tengo una afectación en esa línea eléctrica, que es el nervio,
diríamos que ese nervio me aterriza corriente en lugares que no debería y eso me produce malestares, como por ejemplo, cuando estoy enojado, se me tensa la nuca, porque tú te preparas y te elevas como para pelear por el enojo. Y eso hace que constantemente estar enojado me dé dolor en la nuca. Cuando estoy triste, camino mirando hacia abajo porque no tengo ese impulso de mirar hacia arriba o de caminar erguido. Termino con un dolor en la espalda baja por la postura que yo tengo ante mi estado emocional. Por eso la relación física de la sintomatología con el estado emocional es directa. De hecho, salud mental es bienestar físico y emocional, de manera que no están divorciados y la mayoría de nuestras enfermedades la gente la padece en el cuerpo. No es como la gente piensa que el único núcleo de afectación de la salud mental es en la mente. Los pensamientos son una parte de lo que se afecta, pero también se afecta la conducta motora y el cuerpo sufre constantemente. Y sobre todo esa composición bioquímica del ser. Así es. Pues las hormonas segregan sustancias de dopamina, serotonina, que intervienen en lo que es el estado de ánimo del individuo. Así es que nosotros no vemos al individuo como una parte, sino como un todo. Entonces la integración del ser biopsicosocial hace que tú tengas la posibilidad de tener bienestar físico, bienestar emocional, pero no tengo bienestar social. Y eso me genera molestias, y la molestia me lleva a molestias físicas, y ahí viene el círculo vicioso una vez más de alterarse la salud mental. Porque es algo complejo. Así es. La conducta del individuo, sumada con sus iguales, te dan una conducta social. Así es. Pero la conducta social termina influenciando a la conducta individual. Es un ciclo realmente. Es un ciclo que lamentablemente no es observado. No, para nada. Y la gente dice, mira, pero la familia no hizo nada con él. Pero yo te pregunto, ¿y la sociedad no hizo nada con él? Exactamente. Entonces, eso es lo que nos mueve precisamente en el día de hoy. Hemos hecho esta introducción para que la gente entienda cuál es la importancia y cuál es la vinculación individual. Ya, para cuando profundicemos en el tema que verdaderamente yo quiero tocar, y es el aspecto de la violencia, específicamente, y sobre todo el rol que juega el psiquiatra en nuestra sociedad. Así es, mira, violencia como conducta es algo un poco curioso de analizar, porque lo primero que te puedo decir es que la violencia es toda acción dirigida a dañar a otra persona de manera física, emocional o de manera indirecta, porque a veces no hay violencia directa como en la violencia psicológica o la violencia patrimonial, que la gente a veces no la identifica. Entonces, violencia patrimonial. Así es. Se ve mucho en lo que son las parejas disfuncionales, donde hay agresión desde el punto de vista de que el hombre, si tú no estás conmigo o no estoy contento contigo, te suspendo las entradas económicas o simplemente distrae bienes, todo está a nombre de mi familia, todo está a nombre de un tercero y el patrimonio de la unión de pareja nunca es percibido por la otra parte. Entonces esa violencia patrimonial, mucha gente no la entiende como violencia o simplemente el coartar la libertad de otra persona, eso es violencia. Y lo curioso del término, como decía al principio, es que solamente el hombre ejerce violencia. Ningún otro ser vivo sobre la tierra ejerce violencia. El hombre, llámese hombre o mujer. Hombre, mujer, el género humano. Porque los demás géneros vivos solamente ejercen agresividad. Que es ¿Por qué la diferencia? Diferenciarlas porque la agresividad es un instinto natural de una percepción de daño y yo hago una reacción ante ese daño. Si tú te fijas, por ejemplo, un erizo no te va a picar, tú lo pisas, entonces sus púas se te clavan. En muchas ocasiones, por ejemplo, la avispa se pasa 20 años en tu casa y no te pica, hasta que tú la intentas agredir. O ella percibe que cuando tú elevas la mano, tú la vas a matar. Entonces ella te agrede. Entonces cada animal está dotado de un mecanismo de defensa para su supervivencia. Y lo aplica inclusive en contra del hombre si se siente amenazado. La mayoría de amenazas en los animales son por espacio físico.
Si tú no invades ese espacio físico, ellos no te van a agredir. Entonces, ese tipo de conducta es fácil convivir con ella porque lo único que tienes que hacer es saber cuál es tu espacio de seguridad y no traspasarlo. Con el hombre es diferente, porque es la única persona que conscientemente planifica, manipula espacios y sobre todo que conscientemente y sobre todo con razonamiento, que es la paradoja. El hombre es el único ser racional que existe, y en esa racionalización, entonces, en muchas ocasiones lo que hace es que planifica conductas para dañar a otros, que una vez comienza el daño a otra persona, entonces puede utilizar mecanismos de defensa para sentir que no es culpable por lo que está haciendo y continuar perpetuando los actos de violencia. Por eso, esa diferencia marcada que se hace justamente para diferenciarla y tener conciencia de que si el hombre es, el hombre y la mujer, cuando hablo hombre, hablo de género, que si los seres humanos son los que tienen la capacidad de pensar y razonar, no debería ser la única especie que agrede con violencia a los demás. Cuando hablamos de violencia, hay una violencia delincuencial y una violencia social. Desde el punto de vista psiquiátrico, hablemos de esta diferencia entre una y la otra. Mira, cuando hablamos de violencia delincuencial, la delincuencia común está clasificada en salud mental como trastornos antisociales de la personalidad o psicopatías. Son dos parámetros que hay que ver. El antisocial es aquel que tiene conductas que transgreden las reglas de la sociedad, que viola la regla constantemente, que miente, que engaña, que estafa, que no siente remordimiento sobre eso, y sobre todo el antisocial, que de una u otra manera es creado por la sociedad y por una familia disfuncional, es aquel que tiene esas conductas de violar reglas. Sin embargo, él tiene un justificante que es: no me dieron lo que yo requería en la vida, la gente tiene cosas que yo no tengo, yo vivo en una constante de diferencia económica y yo puedo cerrar esa diferencia con actos como la antisocialidad. Está la psicopatía, que ya son casos mucho más profundos en el nivel de violencia, donde hay un daño tanto cerebral como emocional que justifica conductas no razonables para otros seres humanos, pero que lo hace desde la óptica de una persona que tiene una supuesta razón para realizar ese acto. Y sobre todo en la psicopatía está el elemento de la frialdad emocional y de la repetición del acto o del no arrepentimiento de la persona, pudiendo seguir su vida normal a partir de haber cometido un acto brutal para las demás personas, pero que para él encuentra un justificante, porque todo psicópata, y diríamos ahí cuando vemos las mentes asesinas de los asesinos en serie, esa persona entra en un estado donde el nivel de contacto con la realidad ya es el límite, y por eso se habla de que un psicópata tiene alteraciones emocionales lo suficientemente graves para requerir vivir en todo el tiempo en una institución. O sea, no se puede tener esa persona con la sociedad. Esos dos tipos de elementos se crean. En muchas ocasiones traumas personales con situaciones extremas sociales crean una persona resentida contra sí mismo, contra la sociedad, contra sus padres, y sobre todo es esa persona que va incubando rabia, va incubando odio dentro de sí, y un día encuentra una causa y en esa causa deja salir todo ese dolor que lleva por dentro. Es decir, un violento se crea. Así es. No hay condiciones hereditarias y factores hereditarios o alteraciones a nivel cerebral que les induzcan a ser violento. Entonces ya esta sería una persona que tiene una condición emocional, una persona que nace con un defecto en su psiquis que no le permite controlar sus impulsos agresivos. Nosotros tenemos condiciones como por ejemplo los trastornos de desarrollo cerebral, los niños con trastorno de desarrollo, niños autistas, niños con retraso mental profundo, se automutilan, se agreden, se golpean la cabeza contra la pared, se muerden hasta desprenderse la piel. Todo este tipo de cosas, estamos hablando de una alteración cerebral. Igual que cuando estamos viendo, por ejemplo, personas afectadas de un trastorno psiquiátrico, léase esquizofrenia, dígase uso y abuso de sustancias.
Entonces ya aquí existe una patología en la cual la violencia es un síntoma y por eso no lo catalogamos como esta persona que tiene conciencia de lo que hace y aún así está transgrediendo las reglas, sino como alguien que no tiene control de sus impulsos y que de una u otra manera su condición de patología lo lleva a actuar de esa forma. De manera que ese tipo de agresividad no la llamaríamos violencia porque estaría implicado, una vez más, lo que es ganglios basales del cerebro y el cerebro primitivo, que es el cerebro reptil, aquel donde están alojados nuestros instintos básicos, y por eso esa persona no puede controlar la agresividad. También tenemos enfermedades como la epilepsia, que produce cuadros de agresividad. Los pacientes que convulsionan después que pasan los eventos podrían tornarse agresivos, e igual los pacientes postraumas físicos y con derrames cerebrales. Son personas que podrían cambiar su personalidad y convertirse en personas agresivas, aún después de haber sido una personalidad muy equilibrada. Muchas veces cuando llegamos al detonante, a la implosión, la mató o lo mató, o se agredió, se mató, se suicidó. Caramba, pero todos actuamos con extrañeza. ¿Hay signos que pueden ser ocultados de violencia? Sí, mira, hay personalidades patológicas. Nosotros tenemos un acápite en salud mental que son los trastornos de personalidad. Y dentro de los trastornos de personalidad tenemos dos trastornos que justamente se clasifican en el mismo apartado, que es el apartado B de los trastornos de personalidad, que son los trastornos de personalidad antisocial, como te había señalado. El antisocial a veces tiene una personalidad encantadora en público, una personalidad de alguien que no deja ver sus patologías. El antisocial en muchas ocasiones es alguien que justamente por su característica de personalidad es que le permite ser y hacer sus actos antisociales, porque contrario a lo que la gente cree, la palabra antisocial no quiere decir que está alejado de la sociedad, al contrario, es alguien que está dentro de la sociedad y que está conviviendo socialmente y aprovecha ese espacio para dañar. Entonces, el antisocial suele poder tener esa personalidad. De hecho, por ejemplo, las personas que estafan son personas tan instruidas socialmente que tienen seguidores, que la gente les cree lo que ofertan, les cree que son esos líderes que se venden o venden un producto que quizás no tiene la calidad de lo que están ofertando, pero la gente se lo cree. O sea, realmente tienen un poder social importante. Y están también, Wilson, y aquí sí yo quiero hacer énfasis, porque es algo que estamos viendo con mucha frecuencia en nuestra sociedad, los trastornos límites de la personalidad, el borderline, el famoso paciente que está en la frontera de lo normal y lo anormal. Y esto lo estamos viendo como una tendencia en adolescentes, donde lamentablemente, antes nos decían nuestros profesores que nos formaron, el trastorno límite de la personalidad o todo trastorno de personalidad, a excepción del antisocial, hay que diagnosticarlo después de los 18 años. Ahora nosotros vemos conducta limítrofe a los 13 años, a los 14 años, que tú no tienes que esperar a los 18 para diagnosticarlo. Tenemos chicos con 13, 14 años que llevan 20 intentos de suicidio. Niñas con 14, 15 años, y digo niñas porque es el género que mayormente utiliza la automutilación como una expresión de agresividad, donde se cortan. Estas chicas que se cortan son niñas que tienen un trastorno del impulso. Su inestabilidad emocional la lleva a buscar una manera de sacar el malestar y el dolor que tienen interiormente. Hay una creencia extendida que se piensa y se le ha traspasado a los adolescentes de que la persona puede lograr igualar o disminuir el dolor emocional haciéndose dolor físico. O sea, me autoagredo y emocionalmente saco el dolor que tengo internamente. Por eso lo vemos una vez más los psiquiatras como una manera de proyectar el dolor hacia afuera y que se vea. Pero lamentablemente las chicas suelen quedarse en esas conductas porque tienen la creencia interior de que de verdad cuando se cortan, entonces esa conducta la va a aliviar. Este tipo de personas con personalidades con problemas de impulsos pueden ser personas que agredan a alguien y posteriormente a los 10 minutos ya están arrepentidos de lo que han hecho. De hecho, tenemos muchas personas que han entrado en situaciones contra la ley, como por ejemplo homicidios, que de verdad te dicen yo no lo pensé,
la intención no era esa, nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ya había hecho el acto y ahí sí me di cuenta. Y de hecho se habla que la tendencia suicidio, homicidio, o sea, le quito la vida a una persona y luego me suicido, es básicamente como ese falta de control del impulso, donde paso la línea, agredo a la persona de una manera tal que pierde la vida, me hago consciente inmediatamente y eso me coloca en una necesidad también de escapar ante la posible consecuencia. Lo que te dice que fue un impulso que lo llevó a hacer esa acción y sobre todo que el suicidio entonces implica una forma de salir de una situación donde yo no había planificado. Una de las, sin entrar en términos políticos, pero una de las cosas que me gustó más de la campaña del presidente Medina en el 2012 fue esa definición que hacía de la violencia delincuencial y la violencia social, esa gran diferenciación. Mira, una pieza maestra. Sí, realmente nosotros estamos acostumbrados a ver la sociedad como ajena a muchos hechos. Sin embargo, la sociedad es quien te acoge y moldea tus creencias. Entonces nosotros tenemos una sociedad que admite, permite y fomenta la delincuencia, pero la delincuencia de cuello blanco. Que una persona que está ligada al narcotráfico no es un delincuente, no porque tiene mucho dinero, entonces ya este es un líder, es una persona a quien seguir. Sin embargo, cuando tenemos una persona que en el barrio se roba un celular, entonces toda la sociedad le quiere aplicar la ley del barrio, como dicen. Entonces, ¿dónde está la dualidad? El barrio, de una u otra manera, diríamos que apoya el que pone un punto de droga, porque tú vas a un espacio X y la gente del barrio sabe dónde está el punto, pero no te dice dónde está. Y son de la gente que cuidan a esas personas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa dualidad en la sociedad? Se permiten conductas antisociales porque se hacen de una u otra manera con aportes a la sociedad y otras no se permiten porque entonces aquel no aporta porque lo que está es quitándome supuestamente. Entonces, la corrupción, por ejemplo, es violencia social. Cuando tú le quitas la capacidad productiva a 500.000 de personas y te quedas con ese fondo, eso es violencia social. Cuando tú pones a los niños de un sector a estudiar en condiciones precarias, con 50 niños en un aula y el resto de los niños que tienen una capacidad económica van a un colegio de 15 estudiantes por aulas, eso es violencia social. Entonces, nosotros tenemos y vemos que la política debería estrechar esa brecha donde las personas no tuvieran esa agresión de la sociedad hacia mí para yo no tener la necesidad de agredir a la sociedad. Por eso el delincuente común se convierte en un ente que va destruyendo el entorno social porque siente que eso es lo que me debe. No solamente mi familia, también me debe el gobierno, también me debe mi profesor que no me dio, también me debe el alcalde que no arregló las calles de mi casa, también me debe aquella persona que tú la ves que salió del pueblo como diputado en un Corolla y regresa en una Lexus. Entonces, ese tipo de malestar, que es dolor al final, se saca con actos delincuenciales, a veces de gran magnitud, porque tú ves, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos o países árabes, donde la gente por una causa se inmola y mata 100 personas con una bomba, y eso es una causa para ellos. Sin embargo, todo ese tipo de construcción se hace de manera individual en las personas. O sea, yo veo la sociedad de una manera, entonces yo aporto a la sociedad o yo le quito a la sociedad dependiendo de lo que yo entiendo que no me ha dado o que me ha dado. Eso merece un estudio profundo, porque es muy cierto todo esto que usted plantea, pero hay personas que no tienen ese nivel de exclusión social que también cometen actos delincuenciales muy marcados. Es decir, un estudiante, 50 estudiantes en un aula, pero hay estudiantes ricos de 15 y 20 en un aula, inclusive con un psicólogo dentro de su propia institución, y cometen actos delincuenciales. Sí, porque el instinto agresivo, el instinto de tener esas conductas está internamente en cada ser humano. Como yo te decía, o sea, la sociedad... Y dentro de un ser humano y una sociedad que vive motorizando y promoviendo. Así es. Y sobre todo te voy a decir algo. Los trastornos de la personalidad no respetan clases sociales. Y en clases sociales altas hay mucha permisividad
de cosas que no tiene acceso un chico de clase social baja. O sea, si tú te fijas en las clases altas, tenemos chicos que tienen capacidad económica importante y eso ya es una agravante, porque cuando tú le das un carro a un niño de 16 años, 17 años, cuando tú permites que ese chico tenga libertad de salir y llegar a la hora que quiera a su casa, que pueda frecuentar, por ejemplo, lugares de adultos, que puede estar involucrado en vidas nocturnas, en bares y ese tipo de cosas, a veces en sustancia a temprana edad. ¿Por qué? Porque tiene una permisividad que le da su capacidad económica, su estabilidad y su clase social donde se mueve le permite tener ese tipo de vida, y sobre todo que muchos padres han tenido la creencia errada de que proveer económicamente al hijo de todo lo que pueda satisfacer sus necesidades inmediatas es buena crianza. Entonces está bien criado porque lo tengo en un colegio que paga caro. La educación no se compra, o sea, educación es una cosa y escolaridad. El pago de la cuota es otra cosa. Igual que la escuela no forma, instruye, te formas en tu casa. Entonces tú llegas a la escuela con poca formación, en un lugar que te instruye de manera negativa, porque allí te reúnes con 20 chicos con crianzas diferentes, pero que son influencias para ti, y entonces presión de grupo en adolescentes, o simplemente adherirse a lo que hace el grupo, lleva a los chicos a tener conductas de alto riesgo para ellos, sin medir consecuencias, porque al final ellos de una u otra manera ya fueron con esa fragilidad de la casa, que la escuela lo único que hace es terminar de formarla. Ciertamente, y esta parte de el tenerlo todo y el darle todo a mi hijo, también hay un grado de violencia que se ejerce en otras presiones que van acumulando dentro de ese propio hijo una serie de frustraciones que lo van a arrastrar a un trastorno de la personalidad. Así es. Mira, Wilson, hay una cosa que esta sociedad no sabe escuchar y es el no. Los jóvenes, los niños, te piden algo y tú le dices que no y ellos comienzan a insistir. A insistir, a insistir. Hay algo que yo le transmito muy claro a las madres que van con problemas de conducta de sus hijos. Decirle, las leyes no se discuten. Si hay una regla, no se discute. O sea, ¿cómo tú le vas a hablar a tu hijo de una forma que él entienda que tú le estás pidiendo permiso para una decisión que ya tú tomaste? Te estoy informando que eso no va, punto. ¿Tú? O sea, sin discusión. Eso es algo que nosotros tenemos que incentivar. La fábrica del antisocial son las familias falta de límites. La otra cosa es que no le puedo decir que no porque es una pataleta o porque se enoja. El enojo es una emoción que hay que aprender a manejarla. Y el niño debe aprender a manejar frustración a través de los no de su vida. Porque la vida en muchas ocasiones te da no. ¿Cuántas veces has ido a pedir un trabajo y te dicen que no? ¿Cuántas veces tú tienes una expectativa de algo y te dicen que no y tú sigues insistiendo y lo consigues? Se habla de que la integridad de carácter es la capacidad de escuchar muchos no sin desistir en lo que tú quieres. Entonces, ¿cuánta gente que tú conoces en este momento que se está formando tiene esa capacidad de escuchar un no y sentir como, ok, este no es lo que me va a dar fuerza para yo buscar ese sí que yo quiero en la vida? Entonces, esta generación no tolera frustraciones. Las frustraciones de terminé con una pareja y porque me dijo no, me suicido, te dice a ti de que la construcción emocional es muy frágil y de que son chicos que no están acostumbrados a escuchar esa palabra. Por eso ayer alguien me decía, ¿puedes hacerme tal cosa? Digo, no. Y le digo, sí, está bien, vámonos. Le digo, es para no olvidar que es una palabra que te da poder y que requerimos practicar constantemente, incluso con tus hijos. Practica los no, por lo menos para que ellos tengan un ejercicio mental de que todo lo que ellos quieren en ese momento, independientemente de lo que tú se lo puedas proveer, cada cosa tiene su tiempo. Entonces, a veces, cómprame un carro, ok, cómprame un celular, sí, cómprame tal cosa, sí, dame 1,000 pesos, sí. Esos sí hacen daño, porque el día que le dices no, va a salir a buscarlo donde sea y como sea, porque ya estoy acostumbrado a obtener lo que yo quiero. Muy cierto, mira, a mí me marcó en la vida la formación de mi abuelo. Mi abuelo decía, el hombre tiene que saber decir no. Claro, claro. Y producto de eso, gracias a Dios, nosotros hoy podemos exhibir una conducta que puede, dentro de los normas sociales, como nos llamamos, porque el ser humano que no sabe decir no, fracasa fácil. Así es. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido ofertas de trabajos, de llevarnos fuera del país, y hemos sabido decir no. Inclusive, hay eventos
que sin tener un centavo en el bolsillo, yo he sabido decir no. Porque entiendo que me puede comprometer socialmente y mañana no me dará libertad de hablar por el antecedente que ya tengo hoy. Y prefiero quedarme sin un centavo en el bolsillo y saber decir no. Así es. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de practicar con nuestros hijos. Esa forma de saber decir no, no es un no tajante, no es un no inconsciente, es un no con conciencia, con argumentación, y sobre pero con todo rectitud. no darle la chance, Wilson, que es una cuestión que ahora mismo está muy arraigado en los niños y adolescentes. No darle el chance al chico de creer que él con su actitud, con su pataleta, con su rabieta, puede decir, cambiar ese no por un sí. O sea, es que muchas veces los padres tenemos que entender que tenemos que ser coherentes, que tenemos que ser integrales. Si le dije que no y el chico insiste, ese no se tiene que mantener. Ahora, puede llegar un momento en que yo me siente con el niño y le explique el por qué digo no. O simplemente digo, mira, voy a ceder en este momento porque lo analicé y entendí que esa decisión inicial la podía revisar. Y sí te voy a dar este permiso con estas condiciones, o bajo estas condiciones podríamos negociarlo, pero no entender que porque yo hago una rabieta, porque yo lloro, porque yo me tiro al piso, mi papá va a cambiar de opinión, porque entonces lo siguen haciendo como una conducta manipulatoria y el padre se deja manipular por eso. Muy cierto. Señores, ¿cómo es posible que teniendo profesionales que entiendan e interpreten con tanta agilidad y con tanta puntualidad la conducta humana, que multiplicada se hace la conducta social y las normas de convivencia, sean personas enclaustradas en su propio medio de producción y no haya un Estado responsable que aplique su oficio en la mayor profundidad? Después de la pausa vamos a hablar el rol que debe jugar un psiquiatra en una sociedad con los límites desbordados de violencia, como la que exhibe la República Dominicana. Le espero que hablábamos de un mensaje neurolingüístico que promueva el bienestar en la gente, sin la necesidad de que existan implicaciones para usted vender un producto que contaminen la conducta. Lo que pasa, por ejemplo, en los comerciales de alcohol, de cigarrillo y de otras, y hasta del mismo turismo, que te exhiben, te promueve el producto, pero también te llevan entonces el vehículo de la mujer como un objeto sexual. Que al final termina siendo la promoción de la prostitución. O sea, de la prostitución, del turismo de prostitución. Es el tema de que te ponen una playa, te ponen una chica en bikini y te ponen el alcohol al lado, te también otros productos. El paisaje, la mujer y el alcohol. Exactamente. Entonces, lo incorporan luego como normas sociales y que luego venimos a protestarla. Pero somos nosotros mismos que le estamos promoviendo. Entonces, es algo que siempre a mí me ha preocupado. Y es esa forma envenenada como llevamos el vehículo, como llevamos las cosas positivas. Por ejemplo, este programa. Yo llego y te hago un panel como el que estamos haciendo hoy, la conversación que tenemos hoy, totalmente formativa. Pero los productos que te promuevo están al margen de las buenas costumbres y de las normas sociales. Así es. Entonces, te estoy llevando un mensaje envenenado. Pero nadie lo observa desde el Estado. Eso es una partecita. Pero, por ejemplo, ustedes, los médicos, cuando usted va a una consulta, lo primero es un examen físico. Que los médicos del ayer eran muy buenos, los exámenes clínicos, eran muy clínicos. Por ejemplo, mi compadre Juan Octavio Ceballos, a quien aprovecho para saludarle, en una ocasión entró a su consultorio y yo lo saludo. Somos prácticamente como hermanos. Y cuando me dice, compadre, ¿usted tiene piedra en los riñones? Yo, compadre, invéntese otra, que eso no es verdad. Yo nunca he salido con litiasis. Óyeme, y cuando me hicieron la sonografía y salieron las 2 piedrecitas en los riñones, con solamente verme, es decir, es una persona que tiene un ojo clínico. ¿Ves? Pero se usan los exámenes también, los exámenes bioquímicos, los exámenes clínicos de laboratorio, como decimos, las imágenes, para dar un diagnóstico. Pero la conducta social, lamentablemente en nuestro país, no se hace un diagnóstico.
Y muchas veces ustedes, los que hacen los diagnósticos, no son los que diseñan las políticas a ejecutar por parte del Estado. Y vemos entonces una dualidad. La sociedad de psiquiatría por un lado y el gobierno con sus intereses por el otro. Lo que nos está pasando en la República Dominicana. En una ocasión, yo, usando un amigo común con el presidente, le hice la propuesta de hacer un cónclave con los profesionales de la conducta, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, y que estos sean los que diseñen las políticas de manejo de la propia violencia. Y que estos sean los que nos digan a los comunicadores, mediante la Asociación de Locutores, mediante el Colegio de Periodistas, directores de redes, cómo comunicar la violencia. Pero que le digan al maestro, mediante la ADP, cómo manejar la violencia y educar en contra de la violencia para que no se constituya en una promoción, que es lo que estamos haciendo. Aquí, los que hablamos en contra de la violencia, terminamos promoviendo la violencia, porque lo primero es la famosa justificación. O terminamos rompiendo el escritorio de un puñetazo en el aire. Sí. Y es violencia también. Y es violencia también. Y sobre todo, lo peor, y es que terminamos justificando. La mató porque la encontró con otro. El hecho de que usted encuentre su mujer con otro, no es un justificante. No él le está diciendo a usted que usted tiene que matarla. Sencillamente, eso no está dentro de sus parámetros y usted coge y se divide de esa persona y punto. Es decir, ese grado de dependencia que tenemos los dominicanos, lamentablemente, ese rol que deben jugar ustedes como psiquiatras en la sociedad, de eso queremos conversar. Pues mira, Wilson, hay un vacío, hay una brecha muy grande en lo que tiene que ser los controles de las inconductas y quienes tienen que aplicar las conductas. Nosotros tenemos constantemente que relacionarnos con casos, por ejemplo, médicos legales, donde primero hay que determinar la integridad mental de una persona para decidir si tenía la capacidad de evaluar la conducta que estaba realizando. También nos encontramos en situaciones donde somos abordados en muchas ocasiones en casos como peritos expertos en conducta para hablar de cuál es la gravedad de esa conducta y cómo se podría aplicar un correctivo. Sin embargo, lamentablemente existe un divorcio entre lo que es la causa de un acto y la consecuencia que éste trae para la persona. Nosotros vemos que, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo en República Dominicana la limitante de una ley que no castiga los asesinatos múltiples. No es lo mismo matar a una persona de una manera accidental durante una pelea donde yo empujé a una persona, se cayó y lamentablemente cae al suelo en una mala postura y pierde la vida, que cuando yo planifico matar 4 personas, lo hago en tiempos diferentes, utilizo artimañas para ocultar los cadáveres o simplemente yo tengo la posibilidad de entre una muerte y la otra tomar conciencia de que lo que estoy haciendo es negativo y no lo hago y fríamente sigo haciendo esos actos. Entonces, este tipo de cosas lamentablemente tenemos y seguimos teniendo esos vacíos sociales donde tú como profesional podrías estar haciendo tu rol, pero, por ejemplo, el código no castiga a una persona como psicópata en este país. Tú lo diagnosticas. Nosotros vamos a casos, y te voy a poner un caso para ejemplo, Llena Jaibar. En ese caso vimos a 3 eminentes psiquiatras de República Dominicana por semanas debatiendo en los tribunales la pertinencia o no de calificar como antisocial a los jóvenes que habían cometido esta acción. Finalmente, se logró simplemente que la condena a 30 años se le diera a la persona que, siendo pariente del niño, lo sustrajo de la casa, lo llevó a un lugar público, lo secuestró junto con el amigo que posteriormente pasa a buscar por su casa y termina quitándole la vida a ambos. Al amigo se le juzga como cómplice, al primo, que es el principal acusado, se juzga como el asesino principal. Este caso solamente dio lugar a 50 años de cárcel. Para el primo se le pusieron 30 años. Para Rafael Moliné, 20 años. Ya Rafael Moliné salió de la cárcel. Una persona que se involucra en un acto donde hay premeditación, frialdad,
alevosía. Tú no tienes que matar a un niño de 11 años, de 17 puñaladas, sin una causa aparente, que nunca se ha determinado la causa de ese asesinato. Casos como este, que ya generaron hasta una película, te dicen a ti que la sociedad, independientemente de que conozca y que ya conoce, y que nosotros este viernes próximo celebramos 50 años en la Sociedad de Psiquiatría. Tenemos una gala en Santo Domingo. La Sociedad de Psiquiatría en República Dominicana ya celebra 50 años, en la cual ha tenido aportes importantes, porque esa primera Sociedad de Psiquiatría tenía 7 miembros, de los cuales yo creo que solamente quedan 2 vivos todavía. Sin embargo, ¿cuántos psiquiatras se han formado en el país a partir de eso? ¿Y cuántos psiquiatras que se han interesado en estar en espacios como medios de comunicación? Yo tengo una joven que es la doctora Carmen Ramírez. Carmen Ramírez es una psiquiatra que se ha involucrado mucho en lo que es la comunicación y actualmente elabora con el doctor Dunker en un programa educativo en la Z101. Y Carmen Ramírez tiene un estudio, se llama un estudio del fenómeno Weather, que es la identificación en el suicidio y qué se debe hacer para no identificar a la víctima ni al victimario, y mucho menos el motivo del suicidio, porque muchas veces nosotros tenemos un suicidio que se imita porque se habla de la causa. Cuando tú dices alguien se mató por motivos pasionales, porque fue abandonado por su pareja, una persona que está en esa misma condición, pasando por una depresión, se identifica con esa causa y dice, oh, pero yo puedo hacer eso mismo que hizo fulano. Lo ve como la receta. De hecho, recordamos el famoso caso de la chica que se lanzó del puente en Santo Domingo, y en esa semana hubieron 7 precipitaciones de puentes en el país. Es un fenómeno imitativo el weather. La doctora Carmen Ramírez presentó al Colegio Dominicano de Periodistas ese estudio para que lo replicaran por el país con este tema tan interesante de cómo hablar de suicidio, dando la noticia, porque tú dices, falleció trágicamente, no hay que especificar que fue suicidio. Claro, exactamente, no hay que, o sea, no hay que dibujar el decirlo, paisaje. y tampoco, nunca está prohibido. En los países que funciona la ley de censura, te pueden cerrar un medio porque tú presentes una imagen de una persona que se haya quitado la vida. Tú nunca vas a ver en un país del primer mundo una persona que se suicida con una imagen. Todos supimos de Robin Williams, pero nadie vio a Robin Williams en una escena. Nadie vio a Robin Williams siendo analizado el caso, y era famoso. Inclusive, las reseñas que hacen los periódicos lo hacen con caricaturas, Así ni siquiera es. con fotografías. Y sobre todo nunca una primera página. Nunca una primera No página. importa qué tan importante sea la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de conductas sociales? Bueno, los entes que tenemos que hacer la regulación, probablemente sabemos lo que hay que hacer, pero cuando no hay ese control social de que los periodistas no entienden que por impactar negativamente voy a ser famoso, entonces siguen rompiendo esa ley de censura, por lo cual es importante entender que las situaciones de victimizar a una persona cuando tiene un abuso sexual y presentar a veces hasta un menor en un medio de comunicación que fue abusado sexualmente, se llama revictimización. Que los casos famosos donde hay una persona involucrada en abuso sexual no debería dársele cobertura pública porque están identificando a la menor. Sí, tú tienes una hija y tú abusas de tu hija y sales por los medios de comunicación, tu cara, todo lo que conoce a tu hija sabe quién es la víctima. Entonces, aquí no es el tema de no decir el nombre, señores. El nombre es parte de la identificación, pero cuando una chica se expone públicamente a que todo un país sepa que pasó por un abuso como este, entonces se revictimiza a esta persona y se le marca de una manera permanente con este trauma. Entonces, son de las cosas que aún nosotros sabiéndolas y aún estando reguladas por la ley, se siguen haciendo. Pero está también el tema de cómo en los medios de comunicación se fomenta la violencia, y es lo que tú decías, con palabras. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cuando los periodistas dicen, recibió una herida de bala. Exactamente, como que la estaba esperando. Tú recibes una visita, tú recibes un regalo, Sí. pero una herida de bala tú no la recibes, tú la sufres. La sufre. Veo, por ejemplo, algunos comunicadores
que hablan de primera persona y dicen uno. Uno es un número. Si yo no quiero asumir una responsabilidad por lo que estoy diciendo, yo utilizo el uno. Porque cuando uno Uno no no quiere, sabe. ese uno en neurolingüística no existe, existe el yo. El yo como primera persona, porque aquí, ¿quiénes estamos conversando? Wilson Gómez y Milagro Sierra, tú y yo. Exacto. Yo no puedo hablar de nosotros aquí, porque mis conceptos son emitidos por mí, los tuyos por ti. Entonces, hay un tema de educación y eso se queda en el consciente colectivo, de que tú tienes un lenguaje poco empoderante, por un lado, y por otro lado, un lenguaje que victimiza. Es igual de la palabra necesitar. La gente va a los medios de comunicación a decir, yo vine aquí porque yo necesito una ayuda. Necesito es victimizarte. Tan pronto como tú pones una gente frente a un micrófono, hablándole a un país, diciendo yo necesito, lo estás de una u otra manera colocando en ese papel de carencia. De inutilidad. De inutilidad. Ese ayuda, yo quiero una ayuda. Cuando le ayudas a alguien, como por ejemplo cuando le das la comida hoy, y mañana, ¿quién se la va a dar? Entonces, ese tipo de construcción emocional que hacemos con palabras, con acciones, genera gente poco empoderada. Como te decía en la pausa, creo que te lo dije ciertamente, en un pequeño taller que me invitaron para dar un taller sobre oratoria a unos maestros, yo les decía a una maestra, enséñame aritmética. Y ella me decía, 4, le quito 1, me quedan 3. Le quito. A 5 le quito 4, me queda 1. ¿Y quién le dijo a usted que ceder, que dar, es quitar? ¿Qué diferente fuese si diéramos esa misma matemática y dijéramos, si yo tengo 4 manzanas y regalo 3, ¿cuántas personas felices sabemos? ¿Cuántas personas satisfechas habrán? Y ahí tú estás enseñando y estás promoviendo que el ceder, que el compartir da felicidad. Así es. Pero cuando hacemos, por ejemplo, una conversación o emitimos una noticia, el hombre la mató por celo, la mató porque no quería volver con él. O sea, que esos son motivos. Eso es un motivo, es decir, nosotros lo estamos justificando la violencia, porque ese porqué que estamos dando está justificando la violencia. Entonces, esa información, lejos de ser información, es una promoción a un hecho que se ha convertido en serie. No vamos a endilgarle la responsabilidad a los comunicadores de que esto se registre en serie, pero tenemos una gran cuota, por supuesto, de responsabilidad. Entonces, tenemos un Estado que lamentablemente no observa estas particularidades. Lo que conversaba el día pasado con Navarro, y él decía, se necesita un gobierno de detalle, sin que esto huela a publicidad, se necesita un gobierno de detalle, porque hacemos una carretera muy bonita y muy buena y muy completa, se arregló la comunidad, pero la escuela quedó del otro lado del caserío. Y entonces viene el gran problema de que necesitamos un puente, porque no se observó que la escuela debía quedar integrada a la comunidad. Entonces, eso nos pasa a nosotros en lo que tiene que ver con la comunicación. Así es. Pero el Estado, estas particularidades, debe observarla, porque tenemos una situación de que en nuestros tiempos, en los años 80 y 90, cuando mataban uno, usted botaba a la calle, usted no pasaba por ahí porque ahí cayó un muerto. Así es. Yo lo recuerdo como ahora, uno en la calle Salcedo y cogíamos por la otra acera. Ahora se le tira agua y se sigue la fiesta en la misma San Juan. Se publica. Se filma, se publica. Entonces, este es otro fenómeno, doctora, que nosotros un día tenemos que analizar, que yo lo he llamado el síndrome del like. El síndrome de me gusta, que se está circunscribiendo inclusive en las responsabilidades y competencias de autoridades que usted le supone que su nivel de concentración debe estar aplicado al ejercicio de sus funciones, está en la exhibición de los Instagram. Así es. Y del Facebook, Así es. con cuestiones totalmente cotidianas. ¿Ves? Que no tienen nada de espectacularidad. Pero pasó un terremoto en México y el presidente va llegando a una ciudad, requiere devolverse a Palacio
a tomar control de la situación y comienza a tuitear desde el aire y a subir por Instagram las iniciativas de lo que va a tomar. O sea, yo asumo que en un momento en que una ciudad entera ha tenido un daño de la magnitud del terremoto de México, el presidente no tendría tiempo de estar tuiteando. No tendría tiempo. Eso nos pasa con nuestro sistema de justicia. Estar al teléfono o debió estar gestionando desde el aire la dirección de las iniciativas que se iban a comenzar a tomar por sus autoridades. Entonces eso te dice a ti hasta qué punto se busca ese protagonismo, ese hedonismo del yo como primera persona. En ese momento tú no eres la entidad individual, en ese momento tú eres el jefe de una nación que está pasando por una situación de emergencia. Y en una emergencia, ¿a quién se le ocurre coger un teléfono y comenzar a textear? O sea, realmente es como que de una u otra manera hay que tener esa capacidad de identificar que hay espacios donde tú no puedes hacer ni siquiera evidente que perdiste un minuto de tu tiempo. Entonces, si tú tomas tu celular para mandar un texto en una emergencia, ese es el tiempo que tú tomas para marcar un teléfono de emergencia y resolver una situación aunque tú no estés presente. Por ejemplo, yo no puedo ponerme aquí a tirarme foto y a tirarle foto a usted en un celular mientras estamos conversando porque debemos estar pendientes de lo que estamos hablando. Por supuesto. Eso mismo está pasando con nuestras autoridades, por ejemplo, judiciales, lo que tiene que ver con la parte de la Procuraduría, Fiscalías, que nosotros vemos en las redes cuestiones totalmente cotidianas de nuestro Procurador General de la República, cuestiones totalmente de mero ejercicio de su función. Así es. Los vemos a través de las redes, pero no vemos ese mismo empeño en promover las buenas conductas a través de las redes con mensajes que vayan acuñados con la propia función. Y sobre todo te voy a decir algo, Wilson. Es cierto que las redes sociales son un medio de comunicación poderoso, que impacta a mucha gente al mismo tiempo y que tú lo puedes utilizar para instruir, lo puedes utilizar inclusive para promoverte como profesional. Sin embargo, la publicidad que queda es al final la que se hace de manera educativa, la que tú la haces la verdadera promoción. Para construir, porque al final la gente no va a ir a mi consulta porque tenga un accesorio bonito o por mi peinado. La gente va a ir a mi consulta por lo que yo sé hacer. Entonces yo te puedo decir que la imagen es parte de lo que tú como profesional complementa lo que es tu función. Y de hecho tu trabajo debe ameritar que tú respetes ese medio. Pero de ahí a tú creerte un ente social y estar en todas las portadas y estar en todos los lugares. Entonces es que para educar, para construir, tú puedes utilizar el medio que sea y va a ser bien recibido. Sin embargo, ese nivel de exhibicionismo y ese nivel de necesidad de vigencia, de ser tendencia, aunque sea porque digo una frase mal dicha, y ahí han caído muchos mandatarios en el quererse ser el gracioso y el querer siempre estar buscando sonido, y hay sonidos que no son adecuados. Hay funciones que debiesen ser revisadas o atendidas en sus candidaturas por ustedes como psiquiatra, ¿verdad que Pero sí? claro que sí. Mira, es un tema un poquito delicado por la identificación, porque automáticamente tú como psiquiatra haces un perfil, la gente lo identifica. Sin embargo, sin irnos nosotros muy lejos, tenemos líderes mundiales para salirnos de lo que es el regionalismo o lo que es República Dominicana. Sí. Vámonos a situar en líderes mundiales. Por ejemplo, tenemos un Donald Trump que... No pasa un perfil psiquiátrico ni siquiera para alcalde pedáneo. No, cuando fue analizado en los primeros años de sus primeras apariciones públicas, la creencia general es, hay una enfermedad de carácter en esta persona. Entonces, también tenemos el hecho de que a veces las conductas repetitivas te hacen decir, aquí hay una deficiencia cerebral. O sea, por ejemplo, te voy a analizar un poco el perfil de Peña Nieto. Peña Nieto es un político bien parecido, el típico hombre que la gente llama buen mozo y de buena familia. Sí. Sin embargo, Peña Nieto fue un fiasco en lo que tenía que ver con sus conductas y hasta con sus comentarios. Entonces, a veces, Wilson, y ahí está el poder, como tú dices, el poder de la comunicación. Tú tienes que saber transmitir lo que tu imagen representa con tus palabras, con tus acciones. Señores, una palabra, una frase de un presidente es analizada minuciosamente por enemigos.
Entonces, construir una imagen no es solamente te llevo a un salón de belleza, te hago un peinado nuevo, te hago un facial, te quito las arrugas y tienes una imagen. Los asesores de imágenes tienen que conocer profundamente las conductas y hasta el lenguaje corporal. Es que hay algo que la gente ignora, y es que se hacen estudios sociológicos completos hasta para una pieza de discurso. Claro. Porque por eso es que la aprobación sale, según los estudios, en una valoración de un 80%, Pero los claro, discursos presidenciales, claro. y en un 90%. ¿Por qué? Porque primero hicieron un estudio para ver qué era lo que la gente quería escuchar. Y sobre todo te voy a decir algo, hasta el marco que tú vas a utilizar, cada vez que la cámara me hace un corto y te saca a ti, eso es una proyección de un mensaje directo donde yo quiero que tú mires a mí, no quiero que mire el que está al lado. Entonces, todo ese tipo de cosas que de una u otra manera la maneja un asesor, generan una reacción emocional en alguien que rechaza o que no rechaza a esa persona. En un momento el presidente Nixon y el presidente Kennedy fueron a un debate y Nixon se apareció al debate desaliñado, mal vestido, como él era y sobre todo por sus condiciones emocionales que manejaba. Kennedy fue con todo ese perfil de ese muñequito de torta que siempre fue Kennedy. Sin embargo, las personas que escucharon el debate por la radio, salió más alta la aceptación a Nixon que a Kennedy. Lo que quiere decir que tu imagen va a influir positivamente, pero también tu dicción y también la manera como tú utilizas tu palabra como una proyección de ti. La construcción coherente del mensaje. Eso también llega a la gente. Entonces, por eso hay mucha gente que son muy buenos en la televisión, pero lo llevas a la radio y se perdió el encanto. Eso quiere decir que no son comunicadores, que simplemente tengo una imagen que vende. Y hay gente que tiene tantos adornos que no importa lo que diga, la gente está entretenida mirándolo. Entonces, este tipo de construcción que se hace con personajes los afectan, porque al final si se pierde toda esa aura, si tú le quitas la capa a Walter Mercado no es Walter Mercado. No. Entonces, esa aura que se construye no es realmente, porque cuando tú ves el mensaje de Walter Mercado en la televisión, tú dices, ¿qué está diciendo? Pero sus gestos, su mano, la manera como transmite, la manera como conecta a través de la pantalla con la gente, es lo que vende en él. Entonces, esos perfiles que se construyen, hay que construirlo con base sólida. Tú no puedes hacerle un discurso a una persona cada vez que va a hablar. Tienes que instruirlo, mira, léeme este libro, mira, déjame estas palabras de por siempre, mira, no me utilices estos términos, mira, tus gestos, mira, tu lenguaje corporal, cuídalo. O sea, es tanto lo que debe tener un asesor, que a veces a mí me da un poquito de temor viendo tanta gente asesorando otros, y aquí tú tienes un ejemplo reciente de nuestro país. Tenemos personas que están asesorando políticos, y son personas que en su perfil personal después caen en una condición que son cuestionados hasta con la justicia. Entonces, ¿cómo tú me asesoras a mí y tú tienes un perfil con tantas dificultades? Entonces, muy importante entender que el ser humano construye un perfil desde lo que es su ser. Y el ser es algo que se va a expresar siempre como una esencia. Es como cuando tú tienes un perfume, lo destapas y ya tú no quieres que vuelva a oler ese perfume, ya lo destapaste. Va a seguir oliendo. Esa es tu esencia como persona. Y eso es lo que hay que trabajar en los seres humanos. Entiendo que la psiquiatría aporta mucho desde el ser, desde el nivel de tu conocimiento, de tus cualidades, debilidades y fortalezas. Tú te haces ente, porque al momento que tú conoces tus debilidades, tú las controlas. Si nunca las ves, tú no puedes trabajar en ellas nunca en la vida. Pero veo con mucha preocupación el empeño en la cosmiatría. De cómo me veo. En los Photoshop. Exactamente. La gente prefiere pagar unos cuadres, oye, hermano, que da una candidatura perfecta. Prefiere pagar una aplicación en el celular para reducirse la cintura que ir al gimnasio. Exactamente. Entonces, cuando usted lo traslada eso a la función pública, usted tiene unos perfiles preciosos, pero infuncionales, que es lo que ha pasado en nuestra República Dominicana. Personas que tienen un pose excelente, con funciones de responsabilidad que demandan una competencia por encima de lo que ellos han asumido como responsabilidad. Y terminan haciendo un servicio flaco a esta sociedad. Y hay un tema muy importante que queremos tocar con usted, y es el hecho de ustedes como profesionales de la conducta y su gran empeño en motorizar respuesta. Por eso,
se embarquen cada vez más en nuevos proyectos como el que ustedes tienen ahora. Así es, pareciese ser que en vez de ir dejando cosas, vamos complicándonos, pero sin embargo, estructurar servicios que puedan aplicarse a casi toda la población es algo que te permite de una u otra manera sentir que controlas cosas. Nosotros tenemos una unidad de salud mental que acaba de aperturarse apenas a mitad del año pasado y que viene a llenar una necesidad importante en toda la región. Las camas para enfermos de trastornos mentales, en las cuales a veces se asume que no deberían estar en los centros hospitalarios y clínicos por la inconveniencia del paciente en sí, pero es lo contrario, es que el paciente de salud mental no debería ser manejado en un espacio donde pudiese tener una posibilidad de un contagio, de una condición contagiosa o simplemente el hecho de tener un espacio de tranquilidad, porque para eso se hacen en muchos casos los ingresos psiquiátricos. Por eso nosotros, a partir de esa experiencia, donde todos los colegas que elaboramos en el Centro de Salud Mental, Serenidad, Comunidad Terapéutica, tenemos amplia experiencia en la psiquiatría. De hecho, tenemos profesionales de casi 30 años de experiencia como psiquiatras, y nosotros hemos venido teniendo estas ideas hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora finalmente decidimos unificarnos y hacer un centro integral para la atención de la salud mental. Es por eso que surge Serenidad como una necesidad, tanto de nosotros como profesionales, como la región, de tener un espacio donde podamos tener tanto lo que es la intervención en crisis, como los ingresos de mediana y larga estadía, así como también residencia permanente. O sea, Serenidad es un entorno donde nosotros podemos tener un paciente que por sus características sea institucional, que no se pueda tener en una casa, o que no tenga quien le pueda proveer los cuidados en casa, porque en muchas ocasiones las enfermedades mentales son incapacitantes, entonces requieren un cuidador permanente. Si tú no puedes tener esa posibilidad por tus funciones, por tu trabajo, por tus limitaciones, entonces Serenidad es un espacio para un paciente que requiera la estructura de una institución y que pueda tener también el aporte de ser manejado en diferentes formas como medicaciones, así como también como terapias. ¿La Seguridad Social apoya este tipo de centros? Lamentablemente no, es que nosotros somos un centro, Wilson, de 4º nivel. Entonces, en este país, como tú sabes, la inversión en salud es muy alta y el tema de las negociaciones con aseguradoras es un tema muy difícil por el hecho de la cobertura de servicios y sobre todo las limitantes que tenemos nosotros con los recursos tanto biológicos como terapéuticos. En este país ningún seguro te cubre una sesión de psicoterapia. Entonces tú ingresas a un paciente con ansiedad y tú le vas a dar medicación 3 horas, pero el resto tú vas a trabajar con él. Tú vas a utilizar otros recursos. O, por ejemplo, no te va a pagar la Seguridad Social una entrenadora física que viene a ejercitar a tus pacientes en la mañana para evitar la obesidad que produce el estar de una u otra manera inactivo. Pero también tenemos el problema metabólico de nuestros medicamentos que hay que combatirlo. Y nosotros tenemos una entrenadora en Serenidad que no la va a cubrir una Seguridad Social. Y mucho menos un seguro masificado de salud, que es lo que nosotros tenemos, que dista mucho de seguridad social. Entonces, lamentablemente, y por suerte tenemos algunos acuerdos ya institucionales, como por ejemplo con el seguro de los maestros, donde nosotros lo que hacemos es que expedimos una factura y la persona pide un reembolso. Entonces, estamos básicamente cerrando un acuerdo ya con otras aseguradoras que tienen un nivel en el tema del pago, con una muy disminución del copago, porque tampoco tiene sentido, Wilson, que tengamos una persona asegurada y que el copago sea tan alto que mejor vaya directamente como paciente privado. Nosotros tenemos una unidad asequible a cualquier nivel social, porque tenemos servicios de primera, no bajamos la calidad, no importa qué nivel, qué paquete tú quieras, porque por ejemplo, allá varía mucho el tema de si tú quieres una habitación privada o compartida. Una habitación compartida te está saliendo el costo mínimo que no se compara con lo que son los centros clínicos. Entonces, esto te da la posibilidad de tener tanto cubierto el factor hotelería, que es donde realmente la salud es costosa. Nosotros tenemos cubierto eso porque de tener un equipo entrenado,
tenemos un personal mínimo porque son personas que tienen servicios extendidos en su horario y sobre todo al tener nosotros el volumen permanente en pacientes, no requerimos esos pacientes individuales para mantener un funcionamiento. Tenemos, por ejemplo, el tema de los pacientes de larga estadía, que ya cuando tú tienes un paciente por un mes, entonces tú puedes ajustar una tarifa, porque tú tienes un mes y tú cuadras entonces un pago mínimo. Nosotros estamos siendo la unidad en este momento de referencia en República Dominicana. Somos los únicos que tenemos la modalidad de hospital de día en salud mental, que es algo muy importante, Wilson. El paciente con trastornos mentales pierde hábitos, pierde la capacidad de llevar una agenda en el día y sobre todo se le puede estructurar una vida que al tú integrarlo a su casa después de una crisis, ya venga con hábitos saludables que le permitan integrarse sin traumas a la familia. Entonces, Serenidad tiene la capacidad de tener al paciente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, donde recibe sus almuerzos, meriendas, medicinas, terapias y también el espacio terapéutico de permanecer socializando con otras personas con algunas situaciones similares durante todo el día. Ya a las 5 de la tarde su familiar lo recoge y se iría a la casa, ya, inclusive con sus medicaciones predeterminadas a la hora que le tocan. De manera que el familiar probablemente solamente tiene que vigilar una medicación que es la de la noche. El paciente que no tiene conciencia de enfermedad, que no se quiere medicar, entonces Serenidad genera una especie de comunidad terapéutica donde la identificación con otras personas que están en tratamiento también y que no tienen dificultad para tomarse ese medicamento, generan en esa persona esa conciencia de que la medicación no es mala, de que yo puedo estar bien porque fulano lo toma y mira cómo está. Entonces eso genera también lo que es la socialización de experiencias positivas y todo esto va a producir un buen reestructuración de la persona. Eso es lo que se utiliza en Estados Unidos, es la modalidad terapéutica en Europa, que no hay manicomios, solamente hay hospitales de día, residencias de salud mental y hay también lo que se conocen como edificios apadrinados, donde hay una persona que es un supervisor, enfermeras, también está la trabajadora social y está el psiquiatra que en algunos casos hace visitas domiciliarias, en otro caso tiene un consultorio en el mismo lugar y las personas son revisadas ahí mismo en su entorno. De manera que no existen manicomios, se cerró el Hospital Padre Virginia en Santo Domingo, estamos funcionando salud mental solamente con unidades, hay muy pocas unidades privadas en este país, una escasez de cama. En un país de 10 millones de personas tenemos aproximadamente 60 camas psiquiátricas privadas en el país para 10 millones de personas. De forma que, por ejemplo, Santo Domingo, hace apenas 2 años que se han comenzado a abrir unidades psiquiátricas para internamiento de crisis aguda, pero hubo un momento que solamente existían las unidades públicas y nada más eran 2, una con 8 camas y una con 10 camas, para 2 o 3 millones de personas que demandan servicio permanente en Santo Domingo. Entonces nosotros tenemos, Wilson, 17 camas para una población desde Samaná, Gaspar Hernández, Río San Juan, Bonao. O sea, aún estamos subutilizados. Sin embargo, gracias a Dios, Sanidad ha mantenido un flujo permanente de pacientes y nos dice que la iniciativa fue buena, que el resultado vale la pena, que lo que hemos hecho en San Francisco de Macorís e invitamos a las personas a conocer Serenidad, a acercarse. Es un centro que, así como dice, es una comunidad terapéutica con una residencia donde la persona tiene el confort de estar en un ambiente familiar y tener el tratamiento que requiere. De manera que estamos en ese proyecto hace ya 7 meses que abrimos las puertas y afortunadamente ha sido un proyecto que nació grande, como decimos nosotros, porque de una u otra manera se asume que los inicios van a ser lentos, que van a ser con una necesidad de posicionarse poco a poco. Sin embargo, en Serenidad no pasó eso. De hecho, nosotros tuvimos la ventaja, la bendición de, sin haber inaugurado, no poder inaugurar porque ya teníamos ocupación. ¿Cuáles otros profesionales, además de usted, comparten esta responsabilidad? Nosotros comenzamos una sociedad
está el doctor Pedro Comprés, psiquiatra de San Francisco de Macorís, quien fue el fundador de la unidad de salud mental del Hospital San Vicente, y que ahí también laboramos la doctora Marlena Tavera, la doctora Mariela Camilo, y complementa el equipo el doctor Jorge Luis Amarante, que es nutriólogo clínico, que está con nosotros también colaborando como parte del equipo en la parte gerencial, porque Jorge Luis, como sabe mucha gente, es gerente una de las cosas que primero hizo como médico fue ser gerente. Gerente en salud. En salud, y también con los aportes de la nutrición a nuestros pacientes. Junto conmigo fuimos la persona que el enero pasado, enero del 2018, nos sentamos un día a idear este proyecto, y que afortunadamente ya en mayo estábamos abriendo al público, y en el mes de octubre ya nos llegó la habilitación de salud pública y estamos habilitados como un centro de salud de 4º nivel. Excelente. Este proyecto yo aspiro a conocerlo y a promoverlo, pero sobre todo a promoverlo por dentro. Y por eso les extendemos una invitación especial a usted y los colaboradores, para que cuando así lo entiendan, pues nos sentemos aquí con videos, con gráficos, y mostremos a la sociedad de San Francisco de Macorís ese gran avance, paso agigantado que tenemos, de tener un centro de 4º nivel, que las personas que saben de salud saben de qué le estamos hablando, y sobre todo colocarnos en ese sentido dentro de las grandes ciudades. Así es, mira, Wilson, con una claridad que no suene a jactancia. Nosotros estamos claros de que cuando conseguimos la unidad, nosotros buscamos cubrir todos los parámetros, y por eso tomamos tiempo para definir el proyecto de una manera de que nuestra visión, nuestra filosofía se ajuste a la realidad de República Dominicana, sin perder la esencia de lo que es un buen servicio en salud mental. Nosotros tenemos referencia de otras unidades. De hecho, nosotros inclusive, Wilson, visitamos todas las unidades del país. Afortunadamente tenemos una muy buena relación con todas las personas que están haciendo salud mental a nivel privado. Visitamos las unidades, vimos las necesidades que tiene el paciente, quisimos cubrir todo eso, y cuando conseguimos el proyecto de Serenidad, entonces, aún así, estuvimos viajando y fuimos a Miami, visitamos una unidad de tratamientos ambulatorios, y de ahí sale una sala de ambulatorios que tenemos en Serenidad, donde las personas, por ejemplo, con depresión, no tienen que hacerse un ingreso. Van en la mañana, y somos los únicos en el país que hacemos eso, así como somos los únicos en el país que tenemos el hospital de día como una variante. Inclusive, nosotros tenemos el servicio de fines de semana. Tú tienes un compromiso, una situación, tienes una persona con una condición mental que no se puede quedar solo en una casa, nos lo deja el viernes, lo recoges el lunes. Y hacemos un servicio donde integramos a la persona a una vida laboral o a una vida de familia, pero que eso no impide que la familia tenga también sus espacios propios. Igual nosotros tenemos la cura de anafranil, que es algo que se sigue usando en el mundo entero como una variante para no tener que dar una terapia electroconvulsivante a un paciente que quizás no tiene indicación para eso y que no se puede ingresar, y ya al mediodía tú puedes continuar con tus actividades, con tu tratamiento, pero ya tienes una infusión que va a movilizar rápidamente tu estado anímico. De manera que Serenidad también tenemos el proyecto, Wilson, de tener el primer aparato de estimulación electromagnética transcraneal, que es una variante muy moderna de lo que es la terapia electroconvulsivante, para poder hacer las estimulaciones a las personas sin tener que darle anestesia general. Y la persona viene de su casa, se hace el tratamiento de estimulación y regresa conduciendo a su casa a continuar sus labores. Excelente. Esto es lo que le llamamos profesionales con una visión de responsabilidad social, darle respuesta a la sociedad cada vez más. Nosotros pues felices y contentos esperamos recibirles aquí, les felicitamos y le auguramos muchos éxitos. Además, usted está todos los días también en la radio, ¿verdad? Ay, mira, Wilson, hemos estado haciendo un rediseño con los ajustes. En este momento estoy detenida en el proyecto del programa de radio, porque el hecho de involucrarme en este proyecto me dio necesidad de enfocarme ahí, y sobre todo ya tener una consulta abierta, tanto en Serenidad como en mi consultorio que siempre he estado,
me genera muy poco tiempo. O sea, estoy básicamente también dando servicios de consultas en Serenidad los martes y los jueves. Entonces, en muchas ocasiones es como un pasadía, pero me muevo solamente despacio, pero sigo haciendo lo mismo, porque del hospital a Serenidad o del consultorio a Serenidad, ahí se van mis días. Excelente. Gracias del alma por haber estado aquí. Ya se consumió el tiempo, usted sabe que en televisión nos marca la pauta y pues les despedimos agradeciéndole eternamente la colaboración que usted siempre nos presta con esos puntuales conocimientos que es lo que buscamos, la calidad de la información. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y feliz resto del domingo. Así es, gracias del alma. Y ustedes, mis amigos, el próximo domingo aquí nos encontraremos en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia, ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.